Bueno, pues este es mi video perteneciente al corte de actividades. Ahorita voy a hablar de 4 de las actividades que más me interesaron o me gustaron durante estos últimos días. La primera es sobre el tema de los movimientos sociales. Me gustó mucho este tema y en lo particular pienso que es muy importante porque gracias a algunos de los movimientos sociales que se han causado en nuestro país, en México, es que han cambiado muchas cosas y que propiamente dicen que pues sí, que la revolución, que esas guerras que se hicieron para que México avanzara como país pues fueron unos movimientos sociales. Entonces los considero importantes. Aquí en el libro pues define a estos movimientos como un intento colectivo de luchar por el interés común o garantizar que se alcance un objetivo. Este objetivo pues es definido de acuerdo a las necesidades que se estén presentando en dicho país. Una de las razones por las que también me gustó mucho fue porque aquí pues plantea una actividad que es un cuadro y dice que investiguemos sobre algunos de los movimientos sociales que han ocurrido en todo el mundo o en nuestro país o en todo el mundo a lo largo de la historia. Entonces en esta investigación fue que me di cuenta de también algunas cosas importantes. Aquí pues plantea el nombre del movimiento, el tipo, el lugar y la fecha y las reivindicaciones, que son como los objetivos con los que se realizó. Uno de los que me gustaron más, que investigué, fue el llamado Marcha de Sal en India. Se realizó el 12 de marzo de 1930 pues en India y es del tipo transgresora. Significa que dice: las transgresoras practican la desobediencia civil, se saltan el protocolo de la solicitud de convocatoria como una forma más de reivindicación. Y pues en ese fue en sí el movimiento, porque en su país se les estaban imponiendo unos impuestos por trabajar en el mar y recolectar sal, que era de lo que se sustentaba el pueblo pues de ese país. Entonces un personaje importante en la historia del mundo, llamado Nelson Mandela, pues se levantó y dijo: no tienen por qué cobrarnos impuestos por un recurso natural que nos pertenece a todos. Entonces fue cuando pues se unieron todas esas personas que estaban en desacuerdo y fue cuando se logró que no se les cobrara el impuesto y que las personas siguieran sustentándose de esto, que era recoger sal. Después está otro que se llama Nuestras hijas de regreso a casa. Es el tipo social, es el que busca cambios sociales por algunos descontentos que están pasando en la sociedad y que pues que las personas no están de acuerdo. Fue en el 2001 en la Ciudad de México y el objetivo era proteger los derechos de todos, propiamente de las mujeres. Estaban ocurriendo varios asesinatos, los padres se levantaron y pues por eso se llama Nuestras hijas de regreso a casa, porque pues aparte de todas estas personas que ya habían sufrido la pérdida de sus hijas, pues los demás no querían pues sufrir esto, sufrir la pérdida de alguno de sus hijos. Entonces pues se unieron y lograron que la justicia pues hiciera más atención y se logró pues estabilizar un poco más. Luego ya en una fecha más reciente, que fue en este mismo año, el movimiento feminista que se hizo en la Ciudad de México a causa de pues tantos feminicidios también que habían estado habiendo. Entonces se hizo una marcha en la Ciudad de México, en donde pues muchísimas mujeres
todas llenas de euforia, hicieron destrozos, pintaron paredes, pintaron el ángel de la dependencia. Entonces, pues este movimiento causó como mucha polémica porque pues en su mayoría hombres y también mujeres estaban criticando las maneras con las que se hizo esto, pues de una manera tan agresiva. Sin embargo, yo considero que la guerra no se hace de maneras bonitas. Entonces, si se busca esto, se busca visibilizar a tantos asesinatos que está habiendo, pues creo que pues tienen sus formas, ¿no? Tal vez no fueron las mejores, pero no creo que ninguna guerra se haya desarrollado en un ambiente bueno. Pero bueno, ya, eso es lo de el primer tema. El segundo es sobre los derechos fundamentales. Considero que todos los derechos son importantes, claro, pero de estos los derechos fundamentales creo que tienen pues mucha relevancia porque van como de acuerdo a lo que le pertenece a cada país, porque van de acuerdo a la Constitución. Entonces aquí mismo el libro define a la Constitución como un escrito en un lenguaje más jurídico sobre lo que es el país, sobre sus necesidades, sobre sus intereses. Entonces me di la tarea de escribir un texto en el que me imaginaba cómo sería mi vida si no existieran los derechos y en especial los derechos fundamentales. Lo voy a leer. Los derechos fundamentales llevan consigo una función y carga enormes, pues dichos poseen los lineamientos de nuestras necesidades naturales y básicas, para tener una vida digna y una armonía social. Además, impiden que los gobernantes ejerzan abusos de poder contra sus gobernados. Imaginar cómo sería mi vida si no existieran los derechos fundamentales me causa terror, pues de esta forma cada persona haría lo que le diera la gana y sin recibir ningún castigo. Probablemente tanto yo como mucha gente solo pensaríamos en nosotros mismos y no en el daño que podríamos causar a otras personas. Y si sí lo pensáramos, no nos importaría, pues al no haber normas, moralmente no podríamos ser juzgados. Sería una sociedad fea, sin justicia, en donde yo estaría vulnerable a todo tipo de tratos degradantes y básicamente el poder sería ejercido por el más fuerte hacia el más débil. No tendría muchas oportunidades, pues mis padres, dirigidos por un orden natural, preferirían que me quedara en casa en lugar de salir y permitirme una educación académica, la cual probablemente también sería manejada de una manera diferente y no con las características que hoy en día posee. Como mujer sería sometida, como en años anteriores, por el hombre, que se posicionaría arriba por su fuerza dominante. En conclusión, el mundo sería un caos, por ello hoy en día es crucial entender la importancia de los derechos, pues nos posibilitan la capacidad de vivir de una manera adecuada. Y pues bueno, creo que en este escrito expreso todo. Los derechos son muy importantes y los consideré pues de gran ayuda para entender algunas cosas también del país. Luego ya aunado un poco a esto, pero con otra temática, está un video que subió el profesor a la plataforma, que es un discurso que dio Cantinflas en una película, se llama Su Excelencia. En este discurso están como varias representantes de varias naciones, entonces se le solicita a él un voto, y él representa a un país como más de bajos recursos o un poco más insignificante, y da un discurso muy bueno sobre los derechos que tenemos todos, el respeto que se tienen las naciones y cómo siempre es sobre atacar al otro. Entonces también escribí una breve reflexión y puse: en el discurso de Cantinflas de la película Su Excelencia se puede mostrar cómo un país parece ser insignificante por su número de población o su condición de subdesarrollo.
puede llegar a ser importante en un momento crucial como lo es en un voto en una reunión de todas las naciones del mundo. Este país que representaba a Cantinflas hizo que la balanza se cargara de un lado y del otro, pues se encargó de desmeritar a los dos grupos que estaban peleando por su voto, debido a que el personaje siempre tuvo claro que ninguno de los dos postulados era el más conveniente de ganar. Hace énfasis también en que todos los seres humanos deben de respetarse en su modo de vivir, pues partiendo de este respeto hay tolerancia y así se crean las buenas relaciones para poder entenderse los unos con los otros. El respeto a las distintas ideas hacen parte de las libertades humanas, aquellas que comienzan por los propios países que son los que en cierta manera educan a su población, quienes en un futuro serán el reflejo de lo que es su país y cuáles son los intereses que le fueron inculcados desde pequeños. Es claro que ningún país va a estar de acuerdo con lo que otros países hacen, pues nunca se va a pensar o tener ideas iguales, ya que cada nación va a querer solucionar sus propios problemas sin pensar en que la solución afectará a otros entes y podrá crear conflictos futuros que pueden ocasionar grandes daños a la humanidad. La paz es otro tema que se puede analizar en este relato, pues si se respetan los derechos que cada ser humano posee, se espera que no se creen inconvenientes que vayan a afectar las amistades que por naturalidad son creadas por los humanos, pues nosotros siempre estamos dispuestos a comunicarnos con los demás, pero debemos partir del hecho de que todos no piensan igual, pues de lo contrario seríamos máquinas. Es por esto que hay que respetar las decisiones y opiniones del otro. En conclusión, ningún país no se debe sentir tan poderoso, ni ninguna persona, pues no sabemos cuándo la vida nos puede poner en jaque. Y así como el otro video, los derechos humanos siempre intervendrán de una forma buena en el desarrollo de nuestras vidas. El otro video que aquí menciono es otro que también subió donde describe de manera más como histórica cómo fue que llegaron los derechos humanos, donde un hombre se levantó y luchó por ellos. Fue un proceso muy largo que condujo hasta el día de hoy. Bueno, también pues hay varias garantías constitucionales donde pues podemos hacer cumplir nuestros derechos. En especial pues este tema fue uno de los que también más me sirvió porque no conocía, de hecho yo no conocía que había derechos fundamentales, yo nada más conocía pues los derechos humanos o los derechos de los niños. Pero bueno, ya por último, el tema de la democracia también considero que es muy importante y muy interesante porque, bueno, aquí la democracia pues la define como una doctrina, una manera, una forma en la que los ciudadanos pueden hacer uso para poder ser escuchados por sus gobernantes. Y en como cuestiones etimológicas, democracia es básicamente como el poder del pueblo, ¿no? Es como definir que el pueblo es el que gobierna, a diferencia de pues tiempos antiguos en donde pues había todo eso de la monarquía o esas formas de gobierno en las que pues el pueblo no era partícipe de las decisiones que se tomaban, sino que el poder se centraba solo en una persona y hacía que pues nadie tuviera voto, que hubiera mucha más injusticia. Entonces, el paso a la democracia fue de gran ayuda para todo el mundo. También pues menciona el tema de la participación social, en donde bueno, también ya por temas de formas de gobierno, pues ya se le da la prioridad al pueblo. Sin embargo, hay muchas personas que no conocen sus derechos a la hora de participar, a la hora de actuar o de tomar decisiones. Entonces menciona el tema de la participación social y de los mecanismos que hay para que las personas puedan participar. Menciona la iniciativa popular, que es por decirlo así, una persona visualiza alguna problemática, alguna mejora que se pueda hacer, la propone y ya, entre todos se hace una iniciativa que se pretende desarrollar.
Y menciona otros: el plebiscito, el referéndum, revocación del mandato, consulta popular. Y así, en especial, yo conocía estos mecanismos, pero no conocía el de la revocación del mandato. Yo pensaba que en el momento en el que el presidente o la persona de poder se postulara y pues ganara las elecciones, ya no había vuelta atrás, tenía que cumplir su periodo que le correspondía y hasta que saliera. Pero no, esta revocación del mandato dice que cuando este gobernante pues no está cumpliendo las cosas que prometió, no está atendiendo a sus ideales, a las cosas que había dicho en campaña, y cuando las personas, o por la razón que las personas votaron por él, y en cambio está, no sé, pues causando desconfianza y cosas malas para el país, pues muchas personas pueden simplemente juntarse todo con este fin y hacer que pues esta persona concluya su periodo antes de la llegada del periodo, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante porque yo no sabía eso. También nos habla de un personaje llamado Montesquieu, que fue el que hizo la separación de los poderes, o sea, el hecho para que no se concentrara el poder en una sola persona. Hizo los llamados poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y pues aquí nos ponen un fragmento de El espíritu de las leyes, en el cual pues me agradó mucho, porque dice que cuando estos tres poderes, en lugar de estar divididos, se encuentran en una sola persona, es cuando automáticamente no existe libertad en ese país, porque es de temer que la misma persona que haga sus leyes, esa misma persona las imparta, haga que se cumplan, y que no se cumplen, esa misma persona los reprenda, porque propone ahí una idealización de cómo al estar cada persona establecida de un solo poder, puede ejercerlo y ejercerlo bien, y en conjunción. Pero cuando es una sola persona la que tiene todo, pues pasa un caos. Y me gustó mucho. De hecho, yo pues conocía la división de poderes, pero no sabía la filosofía que tenía esta persona. Y pues bueno, creo que estos fueron los temas que a mí más me gustaron. En general, creo que he tenido claro lo que plantea cada unidad, cada tema, y pues